capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 35, 36 y 37, dice así la palabra. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El ser humano fue diseñado, fue creado por Dios y fue diseñado para adquirir información, procesar la información y obedecer, es decir, actuar sobre lo que ha recibido. Ya sea el hombre que nace, que cuando tiene uso de razón es enseñado, o en el caso del único hombre que fue Adán, que fue creado ya con su raciocinio, él recibió instrucciones, y la Biblia dice que estas instrucciones que recibió eran para bienestar de él y eran para bienestar de la naturaleza. Dios le dice a Adán: todo lo que he creado lo he puesto en tus manos, tú vas a gobernar, tú vas a dirigir. Y empieza a decirle cómo y de qué manera va a hacer las cosas para que todo le saliera bien. Es decir, que estaba recibiendo información. Esa información era la que él iba a llevar a cabo. Si hacía lo que Dios le decía, todas las cosas serían perfectas. De hecho, todo lo que Dios había creado era perfecto. La Biblia dice que después de Dios crear todas las cosas, dice la palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y que Dios no creó nada malo. Así que el hombre, estando allí en el huerto del Edén, recibe instrucciones para vivir. Nosotros podemos ser enseñados de dos maneras. Podemos aprender de dos formas, ya sea por información o por experiencia. Hay gente que no le gusta aprender por información, entonces tiene que pasar las experiencias. No sé si por acá pasa, pero a veces uno por allá le dice al hermano: mire, no haga esto. No, él se mete, parece que uno le estuviera diciendo: sí, haga eso. Y cuando le pasan las cosas que viene: ay, pastor, lo que usted me dijo era verdad. Ah, entonces, ¿cómo aprendió? Por experiencia. Ahora, la experiencia te trae un costo. Escuche, mientras que la información solamente te trae bendición inmediata. ¿Por qué? Porque para aprender por experiencia viene un proceso. Lo que decidiste o lo que Dios tenía programado para que lo recibieras hoy, lo puedes recibir dentro de un mes que termine el proceso. Y entonces cuando vienes a darte cuenta que era verdad, que la información era cierta. La palabra de Dios nos enseña en el texto que hemos leído, porque es una enseñanza directa del Maestro de Maestros, del Señor Jesucristo. Jesús dice que el hombre bueno, escuche esto, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿verdad?, saca buenas cosas. Pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, que el hombre puede ser bueno o malo y se va a calificar por lo que lleva dentro. Y está hablando de un tesoro, o sea, de lo que yo he atesorado en mi vida. Si usted es albañil, usted va a hablar de lo que es la albañilería, del cemento, la varilla, la gravilla, la arena, etcétera, etcétera. Si usted es médico, usted va a hablar del bisturí, de la medicina, de todo lo que tiene que ver con esto. Porque eso hay en su corazón. Si todo lo que usted guarda en su corazón es la Biblia, la palabra de Dios, entonces cada vez que usted hable, usted va a hablar bendición, porque la palabra es bendición. Amén. Ahora, ¿qué estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Qué palabras salen de nuestro corazón? Un vecino en cierta ocasión estaba hablando conmigo y de pronto se le salió una mala palabra. Y me dijo: ay, pastor, perdone, disculpe, se me salió. Le dije: tranquilo, que si está adentro tiene que salir, desde la que salga. Pero usted tiene que procesar su corazón para guardar cosas buenas, para que usted sea un hombre bueno. El hombre malo puede ser bueno si cambia lo que hay en su corazón, lo que está atesorado en su corazón. ¿Qué es lo que viene a hacer Dios a través de Jesucristo? Una obra regenerativa. Somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios se cumple en nosotros cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Hechas. Entonces esas cosas que son hechas nuevas son las que Dios va haciendo cada día en nosotros. ¿Cómo recibimos, escuche, la información apropiada para aprender y ser la nueva persona que Dios quiere? Realmente la recibimos por información.
Hoy estamos aquí para ser informados acerca de la palabra, para ser enseñados por Dios acerca de su palabra. Y creo que la palabra que hoy usted se va a llevar en su corazón va a dar frutos de bendición por el resto de su vida. Amén. Dígale al vecino, hoy tienes una cara de bendecido. Tienes la cara que tienes hoy. A su nombre sea la gloria. Vamos a hablar entonces, escuche, del poder de la palabra. Diga conmigo, el poder de la palabra. ¿Cuánto poder tiene la palabra? ¿Cuánto poder tiene la palabra? La información es necesaria para alejar la ignorancia del corazón del hombre. El hombre que recibe la información necesaria ya deja de ser ignorante. Cuando Jesucristo vino predicando el Evangelio, la gente decía, wow, jamás había hablado hombre así. Y las multitudes lo seguían para recibir información. Porque lo que Jesús hablaba era correcto y era bueno. Aún esta palabra sigue siendo buena y espiritual. Dios va a levantar y te va a levantar a ti, va a levantar a otro y va a poner personas delante tuyo, y cada vez que alguien se pare en este lugar va a traer una palabra de parte de Dios que te bendición. Porque Dios usa a todo el que escoge para su honra y su gloria. Dios lo usa. Y los dones, dice la Biblia que Él repartió, ¿verdad?, dones a los hombres. Dios escoge a ciertas personas para darles ciertos dones, sin que nosotros critiquemos o tengamos el derecho de decir, ¿y por qué a fulano sí y a mí no? Pues a Dios en su infinita misericordia y en su sapiencia quiso que fuera así. Entonces esto no es por lo que yo creo o yo quiero, no, es porque la gracia de Dios así lo dispuso. A Dios, miren lo que voy a decir, esta es una palabra castiza costeña. A Dios le dio la gana de escoger al pastor y ponerlo aquí. ¿Verdad? ¿Que tiene errores? Todos tenemos errores. ¿Vamos a medir al ministro por los errores? No, vamos a medirlo por las virtudes que Dios ha colocado en él. Y entonces seremos bendecidos con la gracia de Dios en nuestra vida. Jesucristo llevaba todo el anhelo y todo el deseo de hacer en su tierra muchos milagros. Pero dice la Biblia, y no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué no pudo? Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, en su casa, entre sus parientes, sus allegados, allí donde la gente lo conoce y empieza a decir, pero fulano, ¿verdad? Yo lo conozco hace rato. Entonces, porque no miran al hombre por lo que Dios ha puesto en él, sino por las cualidades personales que tiene. Escuche, nadie tendrá la excusa de decirle a Dios, Padre, yo sí que me gustaba el Evangelio, pero yo nunca me entregué, nunca te seguí, porque yo tenía un vecino que era evangélico, pero era bien torcido. Y Dios le va a decir, está bien, venga hijo, el culpable es el vecino. No. La Biblia dice que la persona va a ser condenada por sus errores. Por eso dice aquí que el hombre bueno da lo bueno y el hombre malo da lo malo. El hombre bueno se forma. Nosotros somos formados para hacer lo bueno. Ahora escuche bien, vuelvo a retomar el tema. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hemos estado metiendo en nuestro corazón? Si usted lo que procesa y lo que mete a su corazón es el chisme, el cuento, la gente que viene a contarle lo negativo de la iglesia, las malas cosas, lo que pasa en el barrio, eso será lo que usted siempre tendrá. Pero si usted lo que procesa son cosas buenas que usted sabe que las va a poner en práctica y son de bendición, entonces usted será una persona de bendición donde quiera que vaya. Amén. Porque el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca o da buenos frutos. Cuando Jesús enseña esto, está hablando de la forma de hablar. Ahora, no somos culpables de tener malos pensamientos, pero sí somos culpables de expresar, de declarar esos malos pensamientos. No somos culpables de lo malo que viene en nuestra vida. Entonces, lo que Dios califica es mi actuar, lo que Dios califica es lo que tengo dentro y voy a sacar. Los malos pensamientos siempre van a venir. 1 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué significa cautivar el pensamiento y llevar a la obediencia? Significa que cuando el pensamiento llega, yo no hago lo que el pensamiento dice, sino que ese pensamiento malo lo cautivo. Cautivo quiere decir poner preso, prisionero. Y lo llevo a la obediencia, es decir, que hago lo contrario de lo que ese pensamiento malo me llevó. Y cuando hago lo contrario, agrado a Dios, porque pude sujetar ese mal pensamiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces todo pensamiento malo que llega, cuando yo no hago lo que el pensamiento dice, sino lo que dice la Biblia, lo estoy poniendo
cautivo. Porque un preso, ¿qué hace? Nada, si está preso. Si está libre hace algo malo, pero si está preso no hace nada, está preso. Entonces usted hace lo bueno por encima de lo malo que le llega. Y esto es lo que usted va guardando en su corazón. Y es donde el tesoro se vuelve bueno. Y cada vez que usted hable o actúe, va a actuar bajo cosas buenas. Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 10, ¿qué dice el verso 3? Leyeron el 4 y 5. ¿Qué dice el verso 3? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire, ¿en qué andamos nosotros? En la carne. En la carne. Pero no militamos según. No estamos en un cuerpo glorioso. Y la carne es corrupta. Cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, nos damos cuenta de lo que es la vida de la carne y la vida del espíritu. Vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y allí dice que yo tengo que hacer morir por el espíritu las obras de la carne para poder vivir. Así que el enemigo que yo tengo que enfrentar cada día no es mi vecino ni el que está conmigo en el trabajo, no es el diablo ni los demonios. Es mi propio yo, que me puede traicionar en cualquier momento. Ese es el que tengo que vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué dice la Biblia donde empezamos a leer el texto que tomamos iniciativamente en Mateo capítulo 12, el verso 36? ¿Qué dice el verso 36? Mas yo os digo que Oiga eso, mas yo os digo que de toda... palabra ociosa que amen los hombres, de ella darán cuenta en el día de Cristo. ¿Qué es una palabra ociosa? Es una palabra vana que no tiene sentido, que no va acorde con la palabra de Dios, no va acorde con el deseo divino. Una palabra ociosa es todo lo que se opone a Dios, a los planes de Dios. Y hay gente que habla palabras ociosas, que a veces discute por cosas que no tienen sentido, que creen tener la razón, pero no está la razón. Siempre la razón la va a tener Dios. Siempre la razón está en la palabra. Entonces, por cada palabra ociosa, dice el 36, que yo hable, voy a darle cuenta a Dios. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vuelve y dígale al vecino, tenga cuidado con lo que habla. ¿De qué estamos hablando? ¿Del poder de qué? Usted y yo tenemos poder en la lengua, tenemos poder. Escuchen, no hay palabra que nosotros pronunciemos o expresemos que no salga de nuestro corazón. Así que si nuestro corazón, escuche, está lleno de la bendición de Dios, lo que vamos a hablar va a ser bendición de Dios. Usted debe sacar todos los días un espacio de su tiempo para estudiar la palabra, para leer la palabra. El espíritu se alimenta de oración y de la palabra. Si usted se fortalece en eso, usted será una persona robusta, llena de la gloria de Dios. Está capacitado en cualquier lugar para hablar, aún delante de los príncipes, porque la palabra de Dios da sabiduría para todo. Y si usted analiza, escúcheme, un hijo de Dios, por eso dice la Biblia que tiene la mente de Cristo, un hijo de Dios tiene la capacidad para hablar mejor que cualquier persona. Amén. Para que sepa usted, mejor que cualquier persona. ¿De dónde usted cree que sacaron las leyes que hoy rigen nuestra nación o los países? De la palabra de Dios. De allí sacaron las leyes. Todas las leyes se rigen sobre lo que está allí. Que hay cosas que le han añadido humanamente, esa es otra cosa. Pero realmente la base fundamental de las leyes es la palabra. Entonces un abogado no puede hablar mejor que usted que estudia la palabra. Amén. El presidente no puede hablar mejor que usted que estudia la palabra. Amén. Usted es príncipe, princesa, usted es rey. Nada te va a salir mal en la vida si tú lo haces como lo dice la palabra. Amén. No te podrá fallar porque Dios no falla. La Biblia dice que Él no miente. Amén. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Dios no miente, Dios dice la verdad. Dígale al vecino, Dios dice la verdad. Dios dice la verdad.